Bueno, muchas gracias a todos y todas y disculpas por el retraso. Esta vez no ha sido mi culpa. Bueno, espero que valga la pena. La verdad es que traigo muchas ganas y muchas cosas que quería compartir con vosotros. Un poco totus revolutum, porque me gusta que cada una de las piezas que yo traigo pues componga su propia historia. Hay mucha más información de la que a lo mejor podéis retener, soy consciente de ello, pero las piezas que os llamen la atención, luego recomponerlas, comentarlas, si hay tiempo para las preguntas, encantado de abordarlas. Son muchos los temas que tienen que ver con nuestra salud. La idea es que, hablando de salud, solo hay una, como la madre. Vamos a arrancar con el peor estado de salud de todos, que es cuando te mueres. Y nos dice bastante de qué morimos, cómo va esto de las muertes y los fallecimientos, porque normalmente antes de morirse uno lo pasa bastante mal. Así que habla de bienestar y de salud. Más o menos, para que tengamos una referencia, aproximadamente mueren cada año 56 millones de personas. Pero ¿de qué mueren? ¿Cómo ha cambiado esto de las muertes a lo largo del tiempo? Va a ser la primera parte en la que pues, nos servirá para reflexionar sobre la segunda parte, ¿no? Las causas globales de muerte nos van a sorprender, ¿no? Principalmente lo que se conocen como enfermedades no transmisibles, las ENT, ¿no? El 41 millones de esos 56 tienen que ver, pues, sobre todo con fallos cardiovasculares y seguidos, pero ya muy de lejos, por todos los tipos de cánceres. Son los dos tipos principales, ¿no? En los países pobres hay una tendencia distinta. Hay lo que se conoce como las muertes evitables, las muertes infecciosas, que se deben a que no tienen todavía ese músculo sanitario como en los países más del norte global. Pero las tendencias en ese sentido son relativamente esperanzadoras. Esta es la gráfica, la podéis mirar en la base de datos Our World in Data. Podéis jugar con el país, qué podéis representar, hay muchos datos, ¿no? Pero veis que entre las dos, tres primeras cosas, enfermedades respiratorias, cánceres y cardiovascular, se llevan la principal cuota de muertes. Sin embargo, es muy interesante empezar a reflexionar que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Los suicidios duplican a los homicidios. Lo que nos hacemos nosotros a nosotros mismos es mucho más grave que lo que te hace cualquier otra persona, y a la larga veréis que también a través de del modo de vida, de los hábitos y de decisiones que tomamos, somos en realidad cada uno individualmente nuestro peor enemigo. Es una cosa sorprendente, por tanto hay un margen de mejora ahí. El azúcar. No estamos acostumbrados evolutivamente a tomar tanta azúcar, no era un componente habitual de nuestra dieta, pero es tan rica que sucumbimos a la tentación y como consecuencia de ello muere más gente en un año que en 3 años de COVID debido a ese exceso de azúcar. La evolución temporal, como decía, no va mal. Es decir, de los años 90 hasta el presente ha ocurrido lo que se llama la transición epidemiológica, en la cual, bueno, pues se ha ido yendo hacia las enfermedades no transmisibles, se ha ido abandonando las enfermedades infecciosas y ahora estas enfermedades no transmisibles en general suponen el 73% del total. No todos los países han evolucionado o van en la misma línea, pero esta es la tendencia global. Las enfermedades no transmisibles en verde van ganándole terreno a las enfermedades infecciosas, SIDA, malaria, etcétera. Bien. La evolución por edades, pues también relativamente buenas noticias. El progreso del sistema sanitario hace que muera poca gente joven y que mueran cada vez menos niños. Las muertes de los menores de 5 años hace apenas unos años, en los años 90, era la 4ª parte del total, ahora es menos de la 10ª parte. Así que tenemos gráficas que muere la gente que le toca morir, que son las personas mayores, cada vez más las personas de 70 años. El caso extremo es Japón, donde morirse con menos de 85 años es raro, pero eso también es raro como país. Es interesante distinguir dos cosas. Por un lado, la causa de muerte y por otro lado, los factores de riesgo. Parecen lo mismo, pero no lo son. La causa de muerte es la causa última que desencadena que tú te mueras. Pero los factores de riesgo son los que aceleran o hacen estadísticamente, probabilísticamente, que te mueras antes de lo que te toca. Y ahí hay unos conceptos matemáticos, ¿no? ¿Cuándo te toca? Bueno, pues por tus circunstancias, por tu estado de salud, por tu edad, por tu género, etcétera, etcétera, tienes asignada una esperanza de vida, tienes asignado unos parámetros estadísticos y todo lo que sea morirte antes de eso, pues es una muerte prematura y de ahí se derivan los factores de riesgo. Como probablemente vayáis intuyendo, uno de los importantes factores de riesgo tiene que ver con el estado del medio ambiente.
De hecho, aquí los tenéis más enumerados y tienen que ver con eso de que a veces nosotros somos los enemigos de nosotros mismos, no ya solo por la trágica situación del suicidio, sino por todas esas decisiones en el modo de vida que tomamos. A nadie se le escapa el sedentarismo, el comer demasiado, son cuestiones que entran dentro de estos grandes factores de riesgo. Pero el medio ambiente está ahí, está entre los principales. Aquí tenéis los factores de riesgo, la presión arterial alta, el fumar, pero enseguida está la polución atmosférica. Y podríamos ir viendo por ahí cómo se van alternando cuestiones ambientales con cuestiones de hábitos. Bueno, hasta aquí más o menos está el aspecto más sanitario, más para poner algunos números sanitarios, las bases de datos de qué muere la gente. Muy bien, vamos a entrar un poco en arena. Para ser todos los que somos, para ser casi 8.000 millones de personas, tuvimos que producir mucha comida. Y claro, lo hemos logrado, por eso estamos aquí, pero a un coste bastante tremendo, porque tiramos mucho, contaminamos mucho, y solamente la contaminación debido al exceso de nitrógeno, es decir, al exceso de fertilizante que acaba yendo a las aguas y que lo acabamos consciente o inconscientemente bebiendo, genera al año 1,3 millones de muertes. Solo esa parte del nitrógeno, no me meto con otros agroquímicos. Veremos que el tema de la agricultura es para dar de comer aparte, si me permitís la broma. Producimos el doble de comida de la que necesitamos, directamente el doble. A pesar de toda la gente que no tiene para comer, producimos el doble. 11 millones de personas mueren de hambre y 800 millones de personas tienen malnutrición o no comen lo suficiente. A pesar de ello, un 20% de toda esa producción de comida se destina a comer en exceso, sobre todo en el norte global, y la gente que se lo puede permitir, y genera una muerte paradójica por sobrepeso y diabetes adquirida. Eso es un 20%, porque el 30% de la comida, de esa sobreproducción de comida, la destinamos a tirarla. La tiramos. La tiramos porque no sé si sabíais, pero hay una cosa tan sagrada o más que la madre, que es el precio de mercado. El precio del mercado es sagrado. Entonces, con tal de mantener el precio del tomate o el precio del kiwi en el mercado, incluso la Unión Europea establece mecanismos por los cuales se compensa para que tires comida y no hagas que los precios fluctúen mucho. Una situación bastante injustificable, por ponerle alguno de los múltiples adjetivos que se nos ocurrirían. Aun en el caso de que defendierais o defendiéramos ese modelo de producir el doble de comida de la que realmente necesitamos, esto no se va a poder mantener mucho tiempo, porque ya estamos chocando contra los límites planetarios. Hay varios límites en los que estamos ya chocando: el cambio climático, el agua dulce, ¿no? El planeta Tierra tiene mucho agua, pero solamente un 2% de ese agua, no llega al 3%, es agua dulce, y tenemos grandes problemas. Hablaré un poco más del problema del agua dulce. Es decir, esta situación no la vamos a poder mantener mucho tiempo. Es una especie de espejismo de pensar que el sistema alimentario global se puede mantener así indefinidamente, tirando un tercio y envenenándonos con el otro 20%. Lo lógico, yo como científico planteo lo que sería lógico, es decir, con el conocimiento que tenemos podemos plantear alternativas, ¿no? Podemos autolimitarnos en la producción y podemos gestionar los recursos de una manera un poco más realmente sostenibles, pero no parece que la humanidad en conjunto esté todavía muy convencida de que eso hay que hacerlo. Tirar comida nos sale carísimo, pero carísimo. Estamos ocupando un 13% de la superficie del planeta, un 13%, en cultivar plantas para que sus frutos se tiren a la basura. Un 13% de la superficie del planeta casi es lo mismo que ese 15% que son todas las superficies de los espacios protegidos, de los parques nacionales, reservas integrales. O sea, por un lado protegemos y más o menos la misma superficie la dedicamos a una agricultura para que lo que produce lo tiramos. Esto, por supuesto, se lleva mucho agua. De hecho, se calcula que aproximadamente el 23%, casi la cuarta parte del agua dulce, se emplea para regar plantas cuyos frutos se tiran. Y, por supuesto, también una cuota importante de gases de efecto invernadero y una contribución absurda, en este caso muy estéril, al cambio climático. Todo esto, en buena medida, viene porque hemos cambiado el orden.
En estas cosas, como en muchas otras, no se aplica la propiedad conmutativa. Recordaréis las clases de matemáticas, quizá. Y os suena aquello de que 2 por 3 es igual a 3 por 2. Ahí sí hay propiedad conmutativa. Pero 2 menos 1 no es lo mismo que 1 menos 2. Ahí no se aplica la propiedad conmutativa. Y con muchas cosas del medio ambiente, de las personas, la propiedad conmutativa no se aplica. No es lo mismo una cosa que vaya primero, como es hacer negocio, y otra cosa que vaya después, como son los derechos humanos. Parece que todos estamos muy de acuerdo en darle importancia a los derechos humanos, pero normalmente se subordinan a hacer dinero. Que no está mal hacer dinero, a nadie le parecerá mal, pero desde luego que vaya detrás de los derechos humanos, eso ya empieza a rechinar. Y así dicho no se dice muy a menudo. La Agenda 2030 de sostenibilidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son preciosos. ¿Por qué? Porque están basados en derechos humanos. ¿Los estamos cumpliendo? Empezó en el 2015, ya llevamos casi 8 años y no se ha cumplido prácticamente nada. A lo mejor lo estamos dejando todo para la noche del 31 de diciembre del 2029 y en esa noche cumplimos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el mundo entra en una etapa de civilización, pero parece poco probable, ¿no? Cuanto más dinero tenemos, más nos envenenamos. Esto también es paradójico. Necesitaríamos una especie de psicólogo planetario, ¿no? Porque cuando nos podemos permitir más proteína de origen animal, comemos más proteína de origen animal, aunque nos siente fatal. Fijaros, las gráficas que apenas alcanzáis a ver en el lado de la izquierda representan mortalidad debido a o la disminución en la mortalidad con dietas alternativas. Las dietas mediterráneas, las dietas vegetarianas o las dietas basadas en peces disminuyen entre un 15 y casi un 40% la diabetes respecto a la dieta tradicional, bueno, tradicional no, la habitual, la contemporánea, la occidental, no sé cómo llamarla, la que en el fondo aplicamos en mayor o menor medida casi todos nosotros, que tiene mucha carne. Esa dieta nos causa, como digo, entre un 15 y un 40% más de diabetes que las otras alternativas, entre un 8 y un 10% más de cáncer y entre aproximadamente un 20 y un 25% de enfermedades coronarias. Muerte por coronarias, muerte por diabetes y muerte por cáncer. No estamos hablando de que me ha afectado un poquito el corazón, no, es que te has muerto de corazón debido a comer una dieta que no es sana. Y lo que no es sano para las personas normalmente tampoco acaba siendo sano para el planeta. Y las emisiones de gases de efecto invernadero de esas dietas que requieren más Producto Interior Bruto, o sea, que haya más poder adquisitivo, tienen más emisión de gases de efecto invernadero. Eso se vio ya hace mucho tiempo, en el 2014, que en ciencia es mucho tiempo. Son más de 9 años que se tiene esto muy claro y ha habido muchos trabajos que han ido confirmando esta tendencia. Y para ponernos ya con más carne en el asador, la carne roja puede estar muy rica y a lo mejor no hay que prescindir del todo de ella, pero comemos tanta que 1 millón de personas mueren aproximadamente al año por comer en exceso carne roja. 1 millón de personas. Comparadlo con las enfermedades que os estaba diciendo. Es lo que murió el primer año de confinamiento y de pandemia por la COVID. Es lo que mueren por malaria, es lo que se mueren por SIDA. Son muchas personas las que mueren al año por comer carne roja en exceso. Aquí nos hemos pasado una. Para poner un poco en contexto algunos de estos números, que son a veces un poco mareantes, y ya que estamos muy preocupados por Ucrania y los conflictos bélicos que nos vienen por la prensa y por los medios de comunicación, vamos a hablar un poco de conflictos. Vamos a ponerle números, precisamente estábamos hablando de muertes, ¿no? El peor estado de salud. Bien, nuestro cerebro está muy sensibilizado a las muertes violentas. Que alguien muera por un accidente o por un disparo es algo que nos impresiona. Y ponemos muchos medios, todos los que podemos, económicos, humanos, para evitar que eso ocurra. Bien, muy bien, esas son las condiciones por las que partimos. Viendo todos los conflictos del mundo, aquí tenéis hasta Ucrania, están todos, unos más graves en colores más oscuros, otros más claros, menos graves en colores más claros, suman aproximadamente 125.000 muertes al año. Que no debería haber ninguna, no lo estoy justificando, pero ¿cómo compara esto con el 1 millón de muertes, por ejemplo, por comer carne roja? O con el 1,3 millones de muertos por el nitrógeno que sobra en los cultivos. Palidece. A estos 125.000 habría que sumarle 100.000 bebés que también mueren y unos 200.000, 300.000 civiles que asociados a los conflictos también mueren. No llegan a 400.000 muertes. Horribles, tremendas,
Pero para prevenir esas muertes dedicamos el 6% del Producto Interior Bruto. Y sin embargo, para prevenir muertes que son 100 o incluso 1000 veces más importantes, destinamos la tercera parte del dinero, un 2% del Producto Interior Bruto. Es decir, nos gastamos dinero en protegernos de lo que menos gente mata. Fijaros qué número. Contaminación, solo la contaminación atmosférica en las ciudades fundamentalmente mata a 9 millones de personas. ¿Cómo compara esto con los 400.000 en cifras redondas que mueren al año en conflictos bélicos? Son varios ceros más, solo por contaminación atmosférica. El medio ambiente es realmente lo que más nos mata. Y el cambio climático que se ha mencionado, que está siempre de fondo, que es uno de los grandes desafíos, que viene a complicarnos mucho la vida, las decisiones y el futuro a corto plazo, es mucho más que los eventos extremos. Ya hemos tenido un incendio en Castellón tremendo, muy temprano en la época. El año pasado tuvimos un año de récord. Bien, todas esas cosas nos llaman como la atención, y incluso esos eventos extremos también tienen impactos en infraestructuras, en la vida de las personas, y llaman la atención sobre el fenómeno de fondo, que es el cambio climático, que nuestro cerebro, una vez más, pues no tiene la sensibilidad para detectarlo, porque no estamos entrenados. Nadie muere directamente así de cambio climático, mueres de esas causas, ¿no?, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Pero el cambio climático es un factor de riesgo tremendo. Es muy difícil calcular cuánta gente muere por cambio climático, pero se calcula que son decenas de millones todos los años, porque la mitad de las migraciones humanas, por ejemplo, tienen que ver con el cambio climático. Así que hay millones de personas que abandonan sus hogares impulsados por el cambio climático, y de ellas, por desgracia, mueren muchas. Y le sumamos todas las enfermedades tropicales que se salen del trópico, le sumamos un montón de problemas con la disponibilidad de agua, etcétera, etcétera, y se estima que son decenas de millones. Es un poco tétrico hablar de todo esto, pero nos pone un poco en contexto la gravedad del cambio climático frente a otras cosas a las que le dedicamos bastante preocupación y atención. El cambio climático, por terminar ya el símil un poco bélico, equivale a todas las muertes que generó la Segunda Guerra Mundial cada 10 años. Es decir, cada 10 años del cambio climático actual es la Segunda Guerra Mundial en términos de fallecimientos. Es tremendo. Y como lo que decía del sistema alimentario global, tampoco el cambio climático es algo que podamos mantener mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Hay un conflicto tremendo que no se va a poder mantener indefinidamente, que es la forma en la que vivimos y, en este caso, el cambio en el clima que genera nuestro modo de vida. Esto es algo tan insostenible, una tensión tan fuerte, que o cambia lo uno o cambia lo otro. O se arregla el clima o se arregla la civilización, pero esa tensión es insostenible. Hemos rebasado lo que técnicamente se conoce como un límite planetario, que es una condición del planeta para que esté el ser humano, y lo hemos rebasado ya con las condiciones climáticas. Y esto lo sabemos hace mucho tiempo. En enero de este año salió un artículo en El País, pero salió en toda la prensa internacional, que reflejaba que investigadores de Harvard, analizando los informes de una de las tantas petroleras, una de las gordas, ExxonMobil, sabía hace 50 años el calentamiento que esa misma empresa producía extrayendo, gestionando y facilitando que se quemara petróleo. O sea que lo sabemos desde hace mucho. Donella Meadows, mujer tenía que ser, hace más de 50 años publicó un informe clarísimo sobre los límites al crecimiento y hablaba de todas estas cosas que hoy estamos comentando aquí en Albacete. Veamos el agua. Viniendo precisamente para aquí, veía a pleno sol unos tremendos regadíos. Hablaremos un poco de los regadíos. Pero primeros números, la regla de los tercios, para acordarnos, porque sé que doy muchos datos, quedaros con esta idea de los tercios. La regla de los tercios se aplica al agua. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar un tercio más de agua de aquí a 2050. Para mediados de siglo necesitamos un tercio más de agua. ¿Pero cómo estamos de agua? Pues con un tercio de gente que no tiene suficiente. Por eso digo lo de la regla de los tercios. Necesitaremos un tercio más y hay un tercio de personas que no tienen agua suficiente. ¿Cómo vamos a resolver este puzzle? Desde luego no con regadíos como los que se veían. Y tampoco creo que sea muy sostenible resolverlo a golpes. Hay 343 conflictos ya que han tenido lugar o que están teniendo lugar, graves, conflictos armados por el agua, 343. Y empiezan a desarrollarse nuevos conflictos, ¿no? En España vamos rumbo a ciertos conflictos, espero que no se resuelvan por la vía, digamos, de la violencia, pero indudablemente se están generando muchas tensiones. ¿Por qué? Porque en España los científicos vengan a decir que el cambio climático va a traer y está trayendo menos agua, más evaporación, menos rinde el agua que cada vez es más escasa, y aquí
seguimos con el regadío. El 80% del agua de España se destina a la agricultura y una buena parte se destina al regadío. Lo malo de, por ejemplo, una noticia reciente, que en Andalucía se han aprobado un montón de hectáreas de regadío de olivo, que como sabéis todos, el olivo tenemos la fortuna de que es una bonita y estupenda especie de secano, pero como los cactus, si tú riegas un olivo, crece más. Y lo estamos regando. Y el problema no es tanto que se haya aprobado ese disparate en términos físicos, no en términos ideológicos o políticos, sino en términos físicos, de limitación de recursos. No solo es ese disparate que se haya aprobado regadío en Andalucía, una nueva tanda de regadío de olivo, sino que se celebra. El hecho de que se celebre revela que no hemos entendido nada. Y estamos en un embrión de guerra con, por ejemplo, el famoso trasvase Tajo Segura. Ya empieza a haber tensiones bastante fuertes, manipulables, de agricultores que se llevan para aquí y para allá, que algunos no entienden mucho, pero que se les explica que tal, que te quieren empobrecer. Se le quiere exprimir a un río Tajo que no tiene caudal ecológico en la mayor parte de su recorrido para sacarle agua y llevarla al Segura. Esto que hace 70 años podía ser un logro ingenieril para sentirse orgullosos, hoy es una situación absolutamente insostenible, por las demandas, por el consumo, pero también por el cambio climático. Y cuando digo que es un ejemplo de ignorancia inducida, de miopía y de egoísmo, no son adjetivos elegidos al azar para descalificar. La ignorancia inducida, que se conoce técnicamente como agnotología, podéis buscarlo en Wikipedia y el doctor Proctor es uno de los que más estudia, inducir ignorancia en la población es toda una ciencia que se estudia, que se desarrolla y que con cierta efectividad se aplica. El caso de confundir con el río Tajo es un caso paradigmático de ignorancia inducida. Miopía porque se mira a muy corto plazo. Ya sabéis que los miopes de lejos no ven bien. Claro, miopía porque puedes tener agua hoy, pero seguramente no tendrás agua mañana. Y el tema del egoísmo es que mi ombligo vale más que el tuyo, y mi río, y mi huerta, y mi riego es más importante que el tuyo. Y claro, con esas ópticas no me extraña que salgan guerras. Aquí tenemos un milagro. Por si hacía tiempo que no os contaban alguno, de las lágrimas de la Virgen o alguna cosa así, la región de Murcia, en pleno desierto, en la zona más árida de Europa, es la huerta de Europa. Claro, ese milagro tiene truco. En este caso le hemos pillado el truco. Y el truco es el agua que viene del Tajo. Mientras Eurostat, el barómetro europeo, recomienda no consumir más de un 30-35% del agua de una cuenca, Murcia consume un 168%. Claro, un 168% porque mucha parte viene de fuera. Es absolutamente insostenible esa huerta. Y a pesar de la escasez hídrica, a pesar de los avisos de los científicos, a pesar de todo, España tiene 4 millones de hectáreas de regadío y creciendo, porque podría ser una herencia equivocada de unos planes que no los pensamos. No, no, es lo que os digo, que se celebra, cada conquista del regadío se celebra, pero esto es pegarse un tiro en un pie, o esto es arruinarle el futuro a nuestros hijos, o quizá ni siquiera hay que esperar a nuestros hijos para arruinar el futuro, puede ser nuestro futuro en unos pocos años. No tiene mucho sentido. Miremos el tema de Doñana. Doñana da para mucho, porque es un parque nacional precioso, es la joya de la corona de biodiversidad, un punto, como sabéis, para las aves migradoras, un lugar de interés internacional que, si es tan importante como es por el agua. Pero claro, hay una sequía por el cambio climático, pero sobre todo lo que le pasa a Doñana es que está amenazada por la fresa. Y si apenas hay agua para parque nacional, tampoco hay agua para fresas y de luego para lo que no hay es para las dos cosas. ¿A cuánto tendríamos que cobrarle a los agricultores el agua cuando es agua de parque nacional? ¿Vale lo mismo un litro de agua de parque nacional que un litro de agua de nuestro grifo? Yo diría que no, ¿no? El agua de parque nacional, cuando el parque nacional depende de ese agua, ¿cuánto podría valer? Si vale 2 euros el metro cúbico del agua normal en España, ¿esta cuánto tendría que ser? 200, 2.000, 20.000 euros el metro cúbico de agua de parque nacional. Bueno, pues no cuesta nada, porque como es la mayoría de ella se extrae de forma ilegal, lo que te cueste la bomba de extracción. Vaya. Pandemias, estamos saliendo de una tremenda pandemia. Y hay mucha gente, y yo mismo, no queremos hablar mucho de la COVID dichosa. Ya nos hemos quitado la mascarilla, por favor, no me deis más la...
plasta, como dirían mis hijos. Pues es que los riesgos de las pandemias están ahí. Hemos sorteado uno, pero las pandemias son más del 80% de las enfermedades emergentes, de esas nuevas enfermedades que afectan al ser humano, son del tipo zoonosis, de tipo una enfermedad infecciosa de origen animal que salta a la especie humana. O sea que vamos a tener pandemias para rato, sobre todo si no cambiamos algo estructural, como por ejemplo nuestra relación con la naturaleza. La seguimos rompiendo y al romper la naturaleza, pues saltan pandemias. En este trabajo de Marani y colaboradores calcularon que hasta hace unos años la probabilidad de sufrir una gran pandemia como la COVID era de un 38% en tu vida, a lo largo de tu vida. Ahora esto se va a duplicar, en apenas un par de décadas se va a duplicar la probabilidad de una pandemia, con lo cual más de uno, quizá de nosotros, experimente una segunda o una tercera pandemia. Las causas de las pandemias son muy complejas. Normalmente no es un único factor, es una combinación de factores, entre los cuales hay muchos que tienen que ver con la degradación ambiental. Le dedicaremos un ratito a la producción industrial de carne, pero hay muchos factores que convergen en ese factor de riesgo, que es que salte una enfermedad vírica o bacteriana de un animal, hospedador habitual, al ser humano. Hay mucho documentado. Durante el confinamiento y el año siguiente sacamos muchas cosas revisando la literatura y acuñamos una idea un poco figurada de la vacuna está en la naturaleza, porque realmente conservando la naturaleza nos protegemos o bajamos mucho los riesgos de estas infecciones. No es una vacuna en sentido literal porque no funciona como tal, pero es preventiva, no hace falta que muera nadie. Cuando la naturaleza funciona bien, baja los riesgos de que salten esos virus o esas bacterias de unos organismos a otros y funciona para todos los virus y para todas las bacterias. Si nos preocupan los virus, solo conocemos la vida y milagros de 100 y se calcula que hay más de 1 millón. Y la vacuna de la naturaleza funciona para el 1.000.000 y para lo que esté por venir. Vamos a hablar un poquito de ganadería industrial o producción industrial de carne. Indudablemente se conoce popularmente como macrogranjas, pero algún partido importante que hace unos años estaba, digamos, en contra de estas macrogranjas, ahora las apoya y una de las cosas que dice es que el término no existe. Bueno, dejémonos de terminología y de semántica. Vamos a hablar sencillamente de esa idea que ya apareció en el Neolítico, ya en la presentación se hablaba. En el Neolítico ocurrieron muchas cosas. A mí, en mis clases de historia, me lo contaron como el momento en que la humanidad se vino arriba y fue un esplendor. El ser humano se convirtió en el dios del planeta y las ciudades, la cultura, los idiomas, la riqueza de todo tipo, la tecnología, bueno con el Neolítico. Bueno, pues en el Neolítico aparecieron las pandemias. Eso de convivir estrechamente con los animales, pues tiene este pequeño riesgo asociado. En el Neolítico, durante algunos miles de años, convivieron seres humanos que todavía eran activamente cazadores-recolectores y seres humanos que ya se habían sedentarizado en ciudades. Y por tanto se puede comparar seres humanos que genéticamente eran muy próximos, muy parecidos, que tenían distintos hábitos de vida, lo mismo que ahora podemos decir uno que toma más azúcar o que sale más a caminar. Bueno, pues ahí teníamos el Neolítico y el Paleolítico en hábitos coexistiendo. Pues los seres humanos de ciudad, en el Neolítico hace 11.000 años, eran casi 15 centímetros más bajitos, seguramente más feos, pero desde luego vivían bastante menos, del orden de 10 años menos. Como hemos dicho, cuando mueres antes de que te toque, es que las cosas no te van bien dadas. La idea del Neolítico habría que revisarla un poco en los libros de historia y en nuestro subconsciente. Claro que trajo una nueva oportunidad y sirvió para descubrir y avanzar en muchos aspectos, pero tiene también un corolario durísimo. Muchas personas que lo pasaron francamente mal y empezamos a contraer enfermedades zoonóticas a una frecuencia que no era la que nuestro sistema inmune estaba acostumbrado. Nos llevó unos cuantos miles de años desarrollar una cierta tolerancia a la viruela, al sarampión, y luego cuando se lo pasamos a los pobres pueblos originarios en América, pues vimos las consecuencias. México se ha repuesto demográficamente hace solo 25 años del choque de llevarles nuestras enfermedades que ya nosotros pues las lidiábamos bastante bien. Murieron 56 millones de personas a manos de apenas unos centenares de europeos, porque no iban solos, iban cargados de bacterias. Las macrogranjas, esta forma de producir carne barata, a base de juntar a los animales muy cerca, tiene graves problemas. En primer lugar,
aceleran los riesgos de estos saltos, ¿no? Porque es un experimento de estos saltos de animal a humano como la COVID, ¿no? Tenemos el caso de la gripe aviar, la gripe porcina y tantos experimentos un poco tremendos para la humanidad en los cuales esos virus o esas bacterias saltan a la especie humana. Bueno, pues tener a muchos animales juntos es un experimento evolutivo que lo estamos viendo, lo hemos entendido cuando hemos estado siguiendo las mutaciones de la propia COVID-19, ¿no? Del SARS-CoV-2. Esto es un experimento a gran escala porque tenemos muchos animales coexistiendo, intercambiándose, el virus mutando, volviendo a entrar, etc. Entre medias te dirán, sobre todo los responsables del sistema sanitario de esas granjas, que no está todo controlado, todo muy limpio y bien de antibióticos. No me tranquiliza mucho porque lo que sale de allí acaba teniendo impactos en la población. Cuando una macrogranja sufre una crisis de una enfermedad infecciosa, sabéis que tienen 24 o 30 horas para quemarlo todo, hacerlo desaparecer, se acordona la zona como si fuera un accidente nuclear. Eso ya no es muy tranquilizador, pero fijaros, la quinta parte de las enfermedades que ya no podemos tratar a nosotros con nuestros antibióticos, es decir, hay una quinta parte de enfermedades que tradicionalmente atendíamos con antibióticos que ya no tiene efecto, porque esos antibióticos ya no sirven contra esa enfermedad. ¿Y por qué no sirven? Por la resistencia bacteriana que se ha generado en esos macroexperimentos de producción industrial de carne. Se calcula que de toda la resistencia bacteriana, que es debida a muchas causas, sobre todo pues, a que las bacterias se encuentran con un montón de antibióticos con los que ensayar. Muchas bacterias mueren, pero alguna encuentra la solución y se salta el problema del antibiótico. Bueno, pues la quinta parte de los antibióticos que ya no funcionan con nosotros, esa resistencia de la quinta parte de enfermedades se ha debido a la producción industrial de carne. Si recordáis lo que os decía de que 1 millón de personas muere por comer demasiada carne roja, pues igual no es tan buena idea esto de producir carne tutiplén, como dirían coloquialmente, ¿no? ¿Dónde acaban los antibióticos? Los antibióticos se les dan en grandísimas cantidades, precisamente porque se es muy consciente que tener tanto animal junto es una bomba de relojería. Se les atiborran antibióticos, pero el 80%, es decir, la inmensa mayoría de los antibióticos que se le dan, su sistema digestivo no lo puede absorber, con lo cual va a los famosos purines o a las heces, lo excretan. ¿Y de ahí a dónde va? Bueno, en principio a unas balsas de purines, pero ya sabéis que esas balsas tienen fugas y no dan abasto. Y luego se emplean, esta foto está prohibida, no se puede hacer esto con los purines, todavía se seguirá haciendo, se pensará que esto es lo normal, porque te dicen muchas veces que estos purines son fertilizantes, yo te regalo el fertilizante, pero si es una concentración que es tóxica, no, bueno, eso tú verás, yo te doy nitrógeno, pero si el nitrógeno mata, no sé, tú verás. El caso es que esto no se puede hacer porque la Unión Europea ha prescrito ahora cómo aplicar purines en caso de que los quieres aplicar y se tienen que inyectar en el suelo en unas concentraciones muy bajas, de tal forma que echarlos al campo no te alivia mucho la cantidad de purines que se generan en una granja grande. En fin, razones, por sintetizar, desde la ciencia con artículos detrás de cada una de las afirmaciones, 8 grandes razones para decir que esto de la producción industrial de carne es un sinsentido. Por el cambio climático, los gases de efecto invernadero, el metano, todas las instalaciones, todo lo que conlleva de emisiones, la zoonosis y las pandemias, el riesgo que os he ilustrado brevemente, la sobreexplotación del agua. Pero si en Noviercas, por ejemplo, que se echaron cuentas, ¿no?, que tenían todas esas vacas planeadas, ¿no?, necesitaban 1 millón de litros de agua diarios para darle el agua a las vacas. Pero ¿dónde iba a salir ese agua? Pero si Soria no es Escandinavia, no lo sé. Bueno, sobreexplotación del agua y, por supuesto, contaminación del suelo, el subsuelo y el agua. El otro día me decían, con la carne de gallina, que el 65% de los acuíferos en España, el 65% están contaminados por nitratos. ¡Guau! Reducción de la eficacia de antibióticos, como he mencionado. El maltrato animal es algo que a algunas personas les hará un poco igual. Bueno, pero hay una ley. Ya empieza a haber ley. Lo que pasa es que la ley sortea 3 cosas espinosas con esto del maltrato animal. Curiosamente, esto de las granjas, lo del toro y lo de la caza. Pero bueno, vamos avanzando en darle derechos y que los animales no sufran. En cualquier momento te dirán, oye, en esta granja el bienestar está un poquito de aquella manera. Desempleo, porque automatizar la producción de carne hace que requieras menos empleo, pero te lo venden como todo lo contrario. Parecería que esto va a traer riqueza, que va a generar empleo, como mucho en esos pocos meses de construirla, pero después genera desempleo. Y, por supuesto, pobreza y desigualdad,
porque ya ese territorio pierde valor y, sin embargo, algunas personas, entidades o fábricas se hacen más ricas, pero ese dinero se deslocaliza, no queda en el territorio. Así que no parece tampoco una buena idea. Y este es uno de los sinsentidos también muy sorprendentes, el darle de comer a los animales una comida que nos valdría a nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues volvemos a la idea del negocio. Resulta que vender trigo es menos rentable que vender carne de cerdo o de vaca. Entonces tú le das el trigo a la vaca y luego vendes vaca. Pero claro, el proceso no es perfecto. Tú no puedes convertir el 100% de trigo en vaca. Se te pierde un poco de energía y consumes un poquito en fin, agroquímicos y tantas guarrerías, ¿no? El proceso es muy costoso en términos ambientales. Quizás recordéis, en los momentos casi iniciales, a los pocos meses de que Putin invadiera Ucrania, que se estaba viendo el Mar Negro como una salida necesaria del gran granero. Hay 3 grandes graneros en el mundo, ¿no? Uno está en el sudeste asiático, en el centro-sur de Asia, otro está en la zona de Ucrania, centro-norte de Europa, y el otro en Estados Unidos. Pues uno de los 3 grandes pilares del granero mundial estaba en Ucrania y todo el mundo estábamos pendientes de, oh cielos, no pueden salir los barcos con trigo y cereales desde Ucrania. Muy bien, no pasa nada, para esto están las Naciones Unidas, se va a hacer un corredor, vamos a quitar las minas, los barcos no van a explotar y van a salir. Se fletaron los primeros 8 barcos, todos esperanzados y diciendo, la humanidad va a comer por fin otra vez. Habían destinos necesarios para esa carne, para esos cereales. Habían muchas poblaciones humanas que necesitaban ese trigo. ¿Dónde fueron 7 de los 8 barcos? A alimentar animales. Porque el negocio era alimentar animales, por lo que os he explicado, trae más a cuenta. O sea, que no era una cuestión humanitaria, era una cuestión de negocio. ¡Wow! El desperdicio alimentario nos muestra que no estamos entendiendo el lío en el que estamos. Ya lo ilustré con eso de tirar comida, todo lo caro que nos sale ambientalmente, ¿no? Así que el tratamiento ante esto es bastante sencillo, al menos de poner en una diapositiva. Luego de implementar seguramente será algo más complicado. Producir menos alimentos. Muchas veces te dirán, no, que hay muchísima gente que no tiene comida suficiente, hay que producir más, producir más. No, grave error. Precisamente hay gente que se muere de hambre porque producimos mucho. Producir alimentos de más calidad, de valor nutritivo, sin tanto agroquímico. Mejorar la distribución y la producción y el consumo de proximidad. Producir menos carne. Hemos llegado a la conclusión de que nos mata. Bueno, no todo el mundo, es verdad, puede ser vegetariano. Esto también es un pequeño detalle. La proporción de aminoácidos en la proteína vegetal, no todo el mundo la puede gestionar igual de bien, pero estamos hablando de comer carne a la semana, lo que comemos en España en un día. O sea, realmente muy poca carne. Eso es para tener una dieta sana. Luego, cada uno que haga lo que quiera. No emplear para animales comida que sea apta para humanos, abandonar esta idea de la producción industrial de carne, porque ni nos hace falta y nos envenena y tiene muchos riesgos, volver al secano en zonas secas. Por suerte tenemos olivos que aguantan la sequía y almendros y vides, pues saquemos partido a eso. Volver a la ganadería extensiva, que desde luego es una forma mucho más armoniosa de gestionar ese recurso, y extender esa agricultura regenerativa, que es una forma también sostenible de producir alimentos. Por entrar en una fase algo más positiva, porque hasta aquí todo era entre que empecé hablando de muertos y ahora pues de un sistema socioeconómico que es un desastre. Fijaros, tener zonas verdes no es una cuestión de perroflautas y abrazaárboles. Es una cosa que impacta positivamente en nuestra salud, incluso en las ciudades. Las 5 gráficas que tampoco veis con mucho detalle, en realidad veréis que bajan, ¿no? Pues es el riesgo relativo de padecer trastornos mentales en función de las zonas verdes que tienes en tu entorno. Son riesgos relativos de padecer trastornos psicológicos como esquizofrenia, abuso de drogas, desórdenes obsesivo-compulsivos, anorexia, trastorno bipolar, depresión o ansiedad. Tanto en zonas rurales como en pueblos, ciudades pequeñas o el centro de las ciudades, tener zonas verdes disminuye mucho. Tener zonas verdes sobre todo en la fase de desarrollo de nuestro cerebro, en la infancia y la preadolescencia. Disminuyen radicalmente el riesgo de una de las mayores, digamos, lacras. No he hablado de ellos en números en la primera parte, pero creo que todos somos conscientes del gran problema de los trastornos psicológicos, los trastornos mentales hoy en día para los jóvenes y los no tan jóvenes. Bueno, pues tener zonas verdes, cuanto más verdes, mejor para nuestra salud. Fijaros, incluso en algunas ciudades como en Barcelona se han hecho estudios piloto y se han visto que los niños y niñas que tenían más zonas verdes tenían distintos cerebros. Se ha podido ver qué zonas del cerebro se desarrollan más y mejor
habiendo pasado una infancia, que cuando se te desarrolla ese cerebro, en zonas verdes. Zonas que tienen que ver en el cerebro con el córtex prefrontal, con el volumen de materia blanca y con propiedades cognitivas que se podían medir en un test. Eran niños y niñas más capaces de aprender y con una mejor disposición para el mundo en el que les toca vivir. El cambio climático, además de ser un problema y una amenaza, también es una oportunidad. No solo para los empresarios que puedan encontrar ahí un negocio, sino para todos nosotros, para hacer ciudades más humanas. Hay una coalición, que es entretenido, el nombre en inglés es The Cool Coalition, que cool admitiría dos traducciones. Por un lado, frescor, la coalición o la alianza del frescor, pero también por otro lado la alianza guay, ¿no? Porque cool también significa guay. Bueno, sea guay o sea fresco, esta alianza de ciudades lo que comparten es experiencias para hacer ciudades más frescas. Después de poner a muchísimos investigadores de todo el mundo, de las mejores facultades, institutos y centros de investigación, han llegado a una conclusión sorprendente. Los árboles dan sombra. Y aprovechando esa sorprendente e inexplicable propiedad de los árboles, muchas ciudades han logrado rebajar la temperatura de muchas zonas. En Atenas, la plaza principal está ahora 3 grados más bajo de lo que estaba cuando se han puesto árboles, ¿no? Pero fijaros la tendencia, no solo en Madrid, donde sabéis que hay toda una cruzada para intentar evitar que se talen Madrid-Río, con un montón de árboles. Se dijo que se iban a talar 100, van por 3.000 los amenazados. Se hacen cosas como esto. Esta es la plaza de Quintana, ¿no? Son plazas abióticas, sin sombra. Estas plazas se limpian muy bien. Tú con una manguera, oye, lo limpias en un momento. Además, los arquitectos ven muy bien sus obras arquitectónicas. En la zona de la ciudad de las artes y de las ciencias, en Valencia, por ejemplo, el famoso arquitecto de todo aquello no quiere ni un árbol, porque los árboles bloquean la mirada de su grandiosa creación. Pero si habéis pasado por Valencia a partir de abril o mayo hasta octubre o noviembre, allí hace un calor tremendo. Así que el ser humano en las ciudades está a veces aplicando, por unos criterios de practicidad, comodidad, etcétera, unos entornos que no son nada humanos. Así que ahí tenemos una oportunidad, una justificación, el cambio climático, para volver a redescubrir el beneficio de la sombra. Todas estas cosas, y alguna más, tienen que ver con este concepto que puede sonar un poco esotérico o demasiado galáctico, ¿no? De salud planetaria. Esto de la salud planetaria, ¿qué es la salud planetaria? Bueno, la salud planetaria es simplemente el reconocimiento de que la salud de las personas depende de la salud de los animales y de las plantas y del medio ambiente, que no se puede entender cómo estamos si no entendemos cómo están los demás, con los que compartimos la biosfera. Fijaros un dato sorprendente, el 80% de los cánceres infantiles tiene un origen, una señal ambiental. El 80%, no estamos hablando de un 3, un 6, el 80%. Quiere decirse que para el tratamiento o la prevención de los cánceres infantiles, por seguir con el ejemplo, hay mucho que hacer en el ambiente en el que están las madres, sobre todo, pero los hijos en edades muy tempranas. One Health, el proyecto o el programa de las Naciones Unidas de Una Salud, se hace eco un poco de lo mismo. Son otros actores, pero con la misma melodía o la misma obra. La idea de conectar saludes, y en realidad solo hay una, ¿no? La salud de la biosfera, de lo vivo en el planeta. ¿Y cómo es el sistema sanitario de países desarrollados como el de España? ¿Cómo es? ¿Cuánto diríais que en España se invierte en prevenir la enfermedad? Del presupuesto, en porcentaje, ¿qué porcentaje destinamos a prevenir? Diríais, no sé, la mitad, un tercio. Un 1%. Un 1% destinamos del producto, vamos, del presupuesto global de sanidad a prevenir la enfermedad. El 99% lo destinamos a curar a la gente que ya está enferma. Cuando tenemos conocimiento científico abundante para evitar que mucha gente entre en el hospital. ¿Por qué hacemos eso? No solo en España, esto ocurre en todo el mundo. Esto del 1% lo documentan muchas bases de datos, y algunos médicos preocupados por la salud realmente y no por el negocio, pues lo hablan con mucho pesar. Ni siquiera en el momento de la COVID, que hubo mucha mascarilla y mucho gel, ni siquiera poniendo ese presupuesto de prevención, llegamos a rebasar ese 1% del gasto total. En la prevención de la enfermedad no está el negocio. En general no hay héroes ni heroínas de la prevención. Fijaros, un bombero salva a un niño y es un héroe.
Miles de enfermeros o médicos o enfermeras y médicas que aplican criterios, que pudieran aplicar criterios de prevención, serían anónimos, no tendrían ningún reconocimiento, no contarían con una financiación, un proyecto, porque la prevención, aunque nos llenamos la boca de decir más vale prevenir que curar, en realidad lo que estamos aplicando es vamos a curar, que ahí es donde hay realmente la ocasión. Como prevención no está el negocio, el sistema actual no nos llevará a la prevención. O cambiamos el sistema, o aquí prevenir no va a prevenir nadie. Tan mal está la cosa que las Naciones Unidas el año pasado, en julio del año pasado, creó un nuevo derecho humano. Recordar que empecé hablando de los derechos humanos, que a ver si ponemos los derechos humanos un poco por delante de este toro desbocado que es la economía, ¿no? Pues declaró el medio ambiente, el derecho a un medio ambiente limpio y saludable como un derecho humano universal. Ahora que está ese derecho, es cuestión de todos nosotros y nosotras que lo usemos, que velemos porque no se viole. Y hay buenas noticias, porque no es todo tan difícil como parece. Por ejemplo, erradicar la pobreza extrema, que nos trae por el camino de la amargura no solo en lo sentimental, emocional, ético, religioso o espiritual, sino también en lo funcional. Nos sale energéticamente carísima la desigualdad económica, tanto dentro de un país como entre países. Bien, pues aquí hay unos científicos, Bruckner y colaboradores, que publicaron el año pasado un cálculo en el que decían podemos sacar a 1.000 millones de personas de la pobreza extrema, 1.000 millones, es mucha gente, con apenas aumentar un poquito las emisiones, solamente del orden de un 2, 1,6, 2% de las emisiones. Tiene un pequeño truco esto. El truco es ceder tecnología. Basta con ceder un poco de tecnología, no hacer negocio con todo, y si cedemos esa tecnología, algo que en la COVID hemos visto que no se nos da muy bien, es factible, los números dan. O sea que hay un mensaje de cierta esperanza, aunque nada está regalado o fácil, ¿no? Hamilton y colaboradores, por ejemplo, ya que hemos hablado de las muertes y lo que causa las muertes y cuánta gente muere, pues también ellos calcularon cuánto dejarían de morir si hacemos lo que por otro lado dijimos que íbamos a hacer. Estaba el Acuerdo de París, 2015, de hecho al arranque de la Agenda 2030 de sostenibilidad, y dijimos que íbamos a no rebasar ese 1,5 grados de calentamiento. Por hacer eso, por cumplir lo que hemos dicho que íbamos a hacer, Hamilton y otros han dicho en un cálculo muy conservador, o sea que es lo mínimo, pero seguramente será mucho mejor si lo cumplimos, pero calculan que al menos 6 millones y pico de personas no morirían por cambios en la dieta, más de 2 millones de personas no morirían por cambios en su movilidad y prácticamente otros casi 2 millones por la mejora de la contaminación atmosférica. Un total unos 10 millones que de aquí al 2040 no morirían por mejorar un medio ambiente en relación a las medidas necesarias para mitigar el cambio climático. Aquí hay otro concepto que lo pongo entre comillas. Todos aprendimos muchísima inmunología en el 2020. Forzados como estábamos a estar en casa y entender qué diablos estaba pasando, aprendimos eso de la inmunidad de rebaño, que algunos políticos decían, España no tiene rebaños. Y nosotros le dijimos, bueno, es el término técnico, pero ¿de dónde viene el nombre de vacuna? Bueno, a ese político lo acorralamos un poco con argumentos razonables y neutros y le quisimos contar, pero no lo entendió muy bien, el concepto de inmunidad de paisaje, que va más allá del concepto de inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, que era el nombre políticamente más aceptable por este y otros políticos. Inmunidad de grupo era eso de estar rodeado de gente que estuviera inmunizada y a ti, que no estabas ni vacunado ni inmunizado, te podían proteger. Pues hay un concepto parecido. Los paisajes, las estructuras ecológicas, con especies, con biodiversidad, con interacciones, reducen los riesgos de enfermedades zoonóticas. Os lo he ilustrado muy por encima antes, ¿no? Pero esto se conoce como inmunidad de paisaje, se pone entre comillas porque en realidad no hay un sistema inmunitario, pero es muy análogo a una inmunidad. Hay configuraciones de ecosistemas que bajan los riesgos de esas enfermedades que salten al ser humano. Lo que sabemos es que la degradación ambiental de las primeras cosas que trae es una pérdida de esa propiedad, de esa inmunidad de paisaje. Si nos preocupa la economía, que muchas veces es lo único que entendemos, pues Dobson y colaboradores en plena pandemia calcularon cuánto costaba prevenir pandemias en general y cuánto costaba hacer frente a la COVID. Pues cuesta 1000 veces más, no un poco más. Ahí tenéis los datos en billones de dólares y tal, pero 1000 veces más cuesta hacer frente a la COVID que prevenir todas las pandemias, no prevenirlas al 100%, pero reducir significativamente los riesgos. Ellos calcularon una serie de medidas que vosotros podéis entender después de lo que hemos hablado, que tienen que ver con este concepto de salud planetaria.
Prevenir pandemias es 1000 veces más barato que afrontar solamente una. O sea que si nos preocupa la economía, pues vemos que también hay razones incluso económicas para conservar el medio ambiente. Actividades también muy humildes que tienen que ver con la restauración ecológica, otra vez esas cosas que hacen los ecologistas. Bueno, pues la restauración ecológica es en realidad clave como un servicio de salud pública. Y se ha visto en muchos casos. El ejemplo que pongo aquí en unos dibujitos está basado en un estudio en la costa este de Estados Unidos con la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una enfermedad causada por una bacteria que el reservorio son los roedores y que el vector son las garrapatas. En la costa este de Estados Unidos es bastante grave. En España hay algunos casos aislados, esperemos que no se haga muy común, porque es una enfermedad que puede tener efectos muy graves en nuestra salud. Bien, hay décadas de investigación sobre esta enfermedad de Lyme en Estados Unidos y muestran que algo tan sencillo como erradicar, en este caso, una especie exótica invasora de un arbusto que nunca tuvo que estar allí, que era el agracejo japonés, reducía tanto el reservorio, los ratones, los roedores, como el vector, las garrapatas. Y la gente podía volver a ir por el campo con cierta seguridad. Una actividad relativamente económica basada en aliarnos con la naturaleza y recuperar el equilibrio de las especies nativas. Incluso valor económico solamente por lo que se percibe a través de los visitantes de espacios protegidos. 1000 veces más los beneficios económicos en un estudio de muchas zonas protegidas en todo el mundo de lo que cuesta proteger. O sea, claro que poner un espacio protegido, un espacio natural, requiere gastos, pero es una inversión muy rentable que te devuelve 1000 veces el dinero que tú pongas. Y si nos preocupa la producción agrícola, un estudio británico a largo plazo de 10 años mostraba que se puede conciliar la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de una naturaleza relativamente saludable con la producción. Indudablemente le tienes que dar tiempo a la naturaleza, no es instantánea, pero después de unos años esa otra forma de crear y sacar adelante alimentos es compatible con los estándares que podamos necesitar de producción. Y la sociedad, la gente, es motivo de inspiración. Ahora se acercan las elecciones, todos estamos bastante desilusionados, no solo ocurre en España, en todos los países desarrollados y no desarrollados, bastante descrédito con la clase política porque algo pasa con ellos. No nos representan, no toman las medidas que toca, no afrontan cosas a largo plazo, no sé qué pasa. Bueno, podríamos hablar luego con una cerveza. Pero fijaros la sensatez de las personas. Cuando se le pregunta a los europeos si estarían dispuestos a consumir menos carne, el 95% de los ciudadanos están dispuestos y apoyan medidas para consumir menos carne. El 95%. El 82% de las organizaciones civiles. ¿Pero qué pasa con las autoridades públicas y las empresas? Nada, ellas apenas un 20%. Claro, porque se les escapa un negocio, una manera de hacer las cosas. El decrecimiento económico, contrario a lo que sugiere su nombre, en realidad es prosperidad. Es vivir mejor, es ser más saludable, es no tener una esclavitud del tiempo. Podemos desarrollar y hablar mucho del decrecimiento porque es una palabra que es muy contraintuitiva, porque estamos tan acostumbrados a entender el crecimiento como algo positivo que vete tú ahora a decirle a la gente que lo que toca es decrecer. Pero quedaros con esa copla y podemos luego, si queréis, hablar de decrecimiento, de prosumidores, de lo que se llama abundancia radical. Son conceptos relacionados con el decrecimiento como una alternativa. Me he encargado un poco de criticar al sistema, ¿no? Pero también estoy proponiendo soluciones. Y no solo las apoyo yo o los científicos, sino fijaros la gente. Una vez más, la gente sorprende. Esta encuesta, hecha en el 2020, la hizo la patronal francesa y se quedaron sorprendidos. La patronal francesa les pregunta a los franceses: ¿de crecimiento económico sí o no? 67% favorables. Intuición y sensatez en las personas, claro. Así que, con todo este tipo de información que vamos recopilando, probablemente el hecho de que hoy estéis aquí no es casualidad. Muchos de vosotros y vosotras ya tenéis una cierta preocupación, sensibilidad por materias ambientales y demás. Bien, con esos datos y vuestra preocupación tenemos un cambio de actitud. Pero no basta. No basta con cambiar de actitud. Las cosas están cambiando tan deprisa que lo que requiere es una actitud de cambio. Muchas gracias. Muy bien, rompe el hielo. Has hablado de las pandemias y del cambio de ecosistemas. Y no sé si la gente sabe, pero el
El cambio climático producirá más mosquitos y más muertes. Entonces, planto de hipoteca. Tenemos que corregir eso. Y los mosquitos están evolucionando a encontrar al ser humano en las ciudades. Hay una tendencia significativa en los mosquitos que cada vez son más listos y se han dado cuenta, sobre todo en África, que la agregación urbana pues es tener comida asegurada. Así que ahí se van aliando cambios de uso, cambios de modos de vida, concentración en el medio urbano y cambio climático para que los mosquitos pues tengan una cuota creciente de transmisión de enfermedades. ¿Las pandemias son negocio? A ver, las pandemias claro que son negocio. Hombre, lo hemos visto con las vacunas, ¿no? Que no cedían en los primeros meses, luego daba tanta vergüenza que no cedieran los derechos de producción, que los cedieron de aquella manera, pero cedieron una parte de la tecnología con unas condiciones bastante tremendas. Los europeos y los norteamericanos nos vacunamos todos muy deprisa, pero no nos dimos cuenta que esto, si no están vacunados en África, en Asia y en Iberoamérica, pues no vale para mucho. Claro que hay un negocio tremendo. ¿Por qué no se vacunó a tanta gente en terceros países? Porque la preocupación la teníamos nosotros, el dinero lo teníamos nosotros, la tecnología la teníamos nosotros y nosotros podíamos pagar vacunas. Claro que es un negocio. Pero por lo que he dicho de los antibióticos, a mí me llamó la atención una charla de hace unos años y yo no sabía que los oleoductos, las tuberías, las riegan con antibióticos. Claro. Una fuente de resistencia a antibióticos. Hemos estado usando los antibióticos como quien usa jabón de las manos, ¿no? Para decir, vamos a limpiar las cosas, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta ahora de lo que ya hemos hecho y lo que tenemos que parar de alguna manera. Se han usado por eso nuestros médicos de cabecera son muy reacios a recetar ahora antibióticos, pues por un poco intentar contener esta resistencia bacteriana que se llama la pandemia silenciosa, ¿no? Porque no es tan aparente como una pandemia, pero está causando, digamos, unos problemas y unos fallecimientos globales y en números dramáticos por ese uso indiscriminado. Pero ¿cómo le damos tantos antibióticos a los animales? Se ha descubierto, no porque fuera el objetivo inicial, que incluso los antibióticos favorecen el crecimiento de los animales en las granjas. O sea, vamos a usar al final el antibiótico para lo que no es, ¿no? Hay una idea que la dejo aquí muy sugerente. Hace muchas décadas hubo una opción histórica de que los antibióticos fueran por la carrera armamentística biológica, es decir, utilizar virus como antibióticos. Aquello no terminó de prosperar, no significa que no pueda funcionar. Hay muchos virus que se alimentan de bacterias y que, bien gestionados, oye, nos podrían hacer un favor. Eso sería como una especie de gestionar defensa personal a través de los virus. Eso no funcionó y se desarrolló el armamento químico, pero el armamento químico está viéndose compensado con la evolución bacteriana, que lo que hoy mata, mañana no, y ahora otro químico, y lo vamos llenando todo de químicos. Cuando alguno de nosotros pueda contraer la tuberculosis, que cruce los dedos para ver qué variante es. Hay variantes antiguas de tuberculosis que se tratan estupendamente con un cruce de un par de antibióticos. Hay variantes modernas que te pueden poner en serios problemas. Hay tratamientos cruzados de antibióticos que no terminan de funcionar. En fin, las bacterias están funcionando y hay células y poblaciones bacterianas en activa evolución que se van haciendo fuertes contra nuestra barrera, digamos, química para estas enfermedades. Es un tema un poco preocupante también. La verdad es que el ser humano no hace más que abrir cajas de Pandora muchas veces sin ser consciente de todas las consecuencias. Por eso en biología de la conservación se aplica el principio de precaución. Es decir, ojo, si no puedes demostrar que hay ausencia de efecto, la precaución te dice que no líes con antibióticos, no líes con granjas, no líes. Porque lo que sea sacar o meter especies, jugar en una naturaleza compleja de muchas interacciones que han sido el fruto de la evolución de miles de años. Llega el ser humano, enreda, quita una especie, las pone en otras concentraciones, les echa unos químicos. Eso en general no da buenos resultados. Y entras en unas carreras que vas con la lengua afuera y por el camino, pues muertes, pérdida de calidad de vida, gastos económicos. En esto que dices, te recuerdo que más del 50% de los estadounidenses piensa que el planeta tiene 4.500 años. 4.500, no 4.500 millones. 4.500, ya. según el viejo testamento.
en el Antiguo Testamento. Un dato lo digo porque como has empezado a mencionar, ¿no? Ahora nos vamos a hablar de enfermedades de la opulencia, sí. Las enfermedades infecciosas. Para 2050, las enfermedades infecciosas, las muertes por enfermedades infecciosas serán de las primeras. Claro, claro. Por culpa de los antibióticos, la gente se lo da. Precisamente esa tendencia que decía, esa reversión epidemiológica de las enfermedades, digamos, no contagiosas, efectivamente se puede empezar a revertir por todos estos problemas de pérdida de protección por los sistemas naturales, de la gran globalización que lleva. Se dice que los virus ahora viajan en primera, y así ocurrió con la COVID, ¿no? Que fue en primera desde Wuhan a Europa. Y esto es una nueva situación que podría revertir los logros de la medicina. Fijaros, una de las cosas que a veces pongo con cifras y con datos, pero la esperanza de vida galopó a toda velocidad durante el siglo XX, se duplicó en menos de 80 años. Pasó de ser menos de 40 años a principios del siglo XX a ser más de 70 a finales del siglo XX. Eso es un gran logro, sobre todo de la medicina. Antibióticos, vacunas, tratamientos, conocimiento de cómo funcionaban las enfermedades. ¿Qué ha ocurrido? Se ha estancado. Y se ha estancado cuando tiene un largo recorrido hasta nuestra longevidad, porque la longevidad viene determinada biológicamente. La esperanza de vida es un parámetro estadístico que lo determinan las circunstancias en las que viven. La longevidad viene determinada, cada especie tiene una longevidad. Por ahí levantan la mano, ahora le podemos pedir. Pero estábamos acercándonos a la longevidad potencial de la especie, que anda en torno a de la especie humana de 130, 140 años, y nos hemos quedado estancados en 80 y volvemos a empezar a bajar precisamente por todas estas agresiones al medio ambiente que no compensan, o sea, que compensan con creces o que atenúan los logros de la medicina. La medicina sigue avanzando, pero avanza muy deprisa, pero avanza algo más deprisa la degradación ambiental. Buenas tardes, Fernando. Hola. Yo lo que quiero hacer, aparte de mi camiseta y mi defensa ultranza del agua, darte las gracias por darnos tantos argumentos y tantas razones para seguir luchando en contra de la ganadería industrial, por la defensa del agua y por la defensa de nuestro territorio. A un montón de gente que estamos en todos los pueblos y en diferentes sitios para hacerlo. Doy las gracias a ti y le doy las gracias a la Universidad Popular, porque yo creo que esta es una de las grandes cosas que se tienen que hacer, es que la gente sepamos a lo que nos enfrentamos. Nosotros, después del tiempo que llevamos luchando contra toda esta amenaza que nos estamos viendo abocar en los pueblos con la ganadería industrial y además con la futura implantación de energías renovables o mal llamadas renovables, como son las plantas de biogás, pues consideramos necesario que la gente conozca y sepa todo esto que se está haciendo. Lo que nos preguntamos siempre, o lo que nos llega con la reflexión que yo me hago a lo largo de este tiempo es que quién pilota la máquina. Porque realmente el grave problema que tenemos un montón de leyes medioambientales a nivel de derechos humanos, internacionales, europeas, nacionales, comunitarias y locales, y resulta que nos están envenenando las empresas y los negocios y los fondos de inversión. Y ese es el grave problema que tenemos. Entonces, bueno, yo agradecerte eso, yo estoy convencida, más que convencida, me gustaría que la gente, muchas veces hay una ruptura importante entre lo que es la ciudad y la población rural, y parece que el tema de las macrogranjas, cuando hablamos así, es un problema que es nuestro, pero nosotros defendemos en todo esto lo que son los acuíferos también, y es de donde bebemos todos. Y cuando nos cuentan milongas, como la tubería manchega o como cosas de esas, que sepamos exactamente de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, agradecerte de verdad esto. Y yo creo, una otra reflexión que saco de aquí, es que deberíamos de empezar a plantearnos que todos esos políticos y técnicos de las confederaciones hidrográficas y de los diferentes sitios que firman, porque la ley dice que lo tienen que hacer, porque los proyectos en principio no tienen nada malo, a lo mejor deberíamos plantearnos que están cometiendo un crimen contra la humanidad al poner en grave peligro la salud del planeta y la salud de todo el mundo. Bueno, yo estoy bastante o muy de acuerdo con lo que dices y realmente una de mis funciones a las que me dedico cada vez con más interés es precisamente dar argumentos apoyados en artículos, apoyados en datos y que luego pues cada colectivo, cada persona pues con esos argumentos los ponga en juego, ¿no? Y creo que
como he dicho un poco hacia el final, hay mucha esperanza en los movimientos ciudadanos, en las agrupaciones de a pie, en las personas. Ahora que se acercan las elecciones, pues bueno, no perdamos mucho tiempo en esto de votar, porque es solamente una parte muy pequeña de la democracia y bastante inservible. Votemos y ya está, pero sabemos que en realidad estamos eligiendo entre cosas muy parecidas y eso no resuelve. Aprovechemos esos otros músculos, que es la democracia participativa, que requiere hacer cosas y que puede beneficiarse de que haya gente haciendo cosas entre elección y elección. Y hay herramientas ya definidas, como las iniciativas legislativas populares, las asambleas ciudadanas, los referéndums, pero también hay mucha posibilidad para la presión de los grupos de interés, del que sea, no tiene por qué ser necesariamente ambientalista. Yo muchas veces a los estudiantes en la universidad les digo que se definen a sí mismos en un gradiente de 0 a 10 como de activistas se consideran, pero activistas por la vida, no activistas en el sentido ambiental, porque desde luego muchos de ellos son urbanitas y no saben distinguir un ruiseñor de una urraca, pero activista es aquella persona que entiende que algo está yendo mal y quiere hacer algo para que vaya mejor. Y yo tengo mucha confianza, o quiero, no todos los días, hay veces que se me quita la confianza, pero hay veces que me cargo también de argumentos, o ahora con esto de las talas en las ciudades, he visto ejemplos en la ciudad de Londres, donde la ciudadanía se ha organizado durante décadas, ha absorbido conceptos que parecen un poco obstrusos, como la infraestructura verde, y los ha utilizado para intervenir en los órganos de decisión municipal y evitar que se talen árboles, hacer corredores que conecten espacios verdes, detener algunos proyectos urbanísticos que solo buscaban pues el pelotazo urbanístico y no el bienestar de los vecinos y vecinas. Y ahí tenemos ejemplos en la ciudad de Londres o en la ciudad de Montreal. Vas viendo cosas y casos que te dicen, la gente cuando se le dan argumentos desarrolla una tremenda sensatez. Yo lo he podido ver en directo con la Asamblea Ciudadana por el Clima, que yo estuve como experto asesor, que tienes que informar sin influir, ¿no? Y vi cómo empezaron, sin tener mucho conocimiento de cambio climático, cómo fueron aprendiendo y cómo evolucionaron las 100 personas elegidas al azar, que unas tenían más dinero, otras menos, unas eran de Cataluña, otras de tal, unos hablaban de un lenguaje, otros venían, unos eran de izquierdas, otros de derechas, unos eran tal, una gran diversidad porque se eligen así, muy al azar. Cómo fueron convergiendo en las 160 y tantas propuestas cargadas de sensatez y valentía. Dos cosas que muchas veces no vemos en nuestros representantes políticos. Y no porque sean ni tontos ni malos, que puedan serlo, no lo sé, pero es por las reglas del juego en el que estamos. El juego electoral no funciona, no solo en España, ni no solo en Albacete, no termina de funcionar bien. No es que tengamos que acabar con ello, perdonar la arenga, ¿no? Pero creo que no es solo mi opinión, lo he leído bastante en revistas que analizan precisamente los sistemas democráticos más o menos participativos y que hablan que hay mucho recorrido en la participación de la ciudadanía. Y quiero creer que con actos como este y con conversaciones, con movimientos como los vuestros, en realidad hablar claro, hablar transparente, que si una empresa hace dinero haciendo esto, que lo diga. Y vemos entre todos si nos parece bien, si no infringe ningún derecho, si se le puso tope al gas. Y es una medida bolivariana, comunista, marxista, leninista. Y hasta los más neoliberales aceptaron que el gas tenía que tener un precio topado, ¿no? Esa intervención del gobierno es una medida políticamente que removería, los estamentos de muchos neoliberales, ¿no? Y sin embargo se ha aceptado y todo el mundo lo defendían, incluso lo apoyaban neoliberales. Es decir, cuando la sensatez y los criterios transparentes se ponen sobre la mesa, las ideologías y los intereses particulares empiezan a quedar subordinados. Dicen, vamos a ver, si esto tiene estas ventajas, si esto es una medida recomendada y validada con modelos, con ensayos, pues es lo que toca. Aunque se gane mucho dinero haciendo esto, pues a lo mejor hay que ganar un poco menos de dinero y ver que la gente esté bien, por ejemplo, ¿no? En fin, que me alegro de aportar argumentos. Yo no he querido ser dogmático, aunque a veces suena un poco más dogmático de lo que me gustaría. Intento, y si veis en mi página web, las infografías, los vídeos, siempre dar la fuente de lo que digo, de dónde lo digo. Puede estar en algunos casos sesgada o ser incompleta o ser matizable, pero ahora estoy intentando, en mi cruzada personal, es enterarme, entender los números de la energía en España. Yo no soy experto en eso, pero veo tal rifirrafe y veo tal poca claridad
que lo que quiero es que podamos tener sobre la mesa 4 números bien claros de los megavatios, de dónde vienen, cuántos hacen falta. Y es un tema, lo habéis mencionado un poco de pasada con los macroproyectos. Ha salido ayer en El País una denuncia tremenda de 60 y tantos macroproyectos partidos en trocitos para que se puedan pasar como no tan macro y por tanto ser aprobados por vía acelerada por las comunidades. Eso es una pequeña trampa a leyes ambientales que están hechas para protegernos. O sea, las leyes no están hechas para saltarnos necesariamente, aunque nos parezca divertido, son protecciones. Una de las pocas cosas que yo aprendí de legislación ambiental es que solo se puede modificar la ley ambiental para aumentar la protección, no para disminuirla. Y estamos viendo cómo Europa define formas de energía que son peligrosas, las llama verdes. O estamos viendo cómo se relajan los estudios de impacto ambiental para darse prisa con la implementación de macroparques. Para mí esos son retrocesos en esa seguridad que te tiene que dar el marco jurídico de que no se infringen derechos humanos. Entonces la ciudadanía tiene que estar, digamos, vigilante, pero creo que no tenemos que hacerlo como, vaya por Dios, joder, que no llego, que no me da la vida, que esto es horrible, y encima, además de comer sano, ir al trabajo en bicicleta, hacer tantas cosas que tengo que hacer, tengo que estar vigilante de las autoridades, vigilante de las empresas. Claro, así mucha gente se echa para atrás, pero si lo vemos como una oportunidad histórica y como además una cosa que nos puede empoderar y dar sentido a nuestra vida, en mi caso, contar rollos, en otros casos, ir al alcalde, en otro caso, rellenar formularios, cada uno que haga lo que pueda, pero hacer te empodera, hacer le da sentido, sobre todo cuando empiezas a entender que hay cosas que se hacen mal y que tú puedes inclinar la balanza para que se hagan mejor. Y esa es un poco la esperanza que quiero contagiar a la gente, ¿no? Y que ese grado de activismo se puede hacer, basta con que el día de Nochebuena contrarrestéis al cuñado. Buenas tardes. Sí. Yo quería felicitarle y agradecerle por la exposición, que me parece muy dinámica, Gracias. muy clara, muy explicativa. Y quisiera hacerle como 3 preguntas. Una, me ha impactado mucho el tema de la prevención. ¿El tema de la? La prevención. La prevención. El tema de la prevención, me acabo de un dato de que se dedicaba el 1% del recurso sanitario a temas preventivos. Y mi pregunta sería, ¿dónde habría que incidir más? Porque a lo mejor la prevención habría que hacerla también desde el sistema educativo, desde el sistema social, creando actitudes, creando conocimientos, porque muchas veces los sanitarios se convierten en atender aquello que de alguna manera ya está, ¿no? La segunda cuestión estaba relacionada con el agua y me ha parecido que hay usted mucha incidencia en los temas agrícolas, en el uso agrícola del agua, pero yo creo que hay otro factor que me gustaría saber su opinión, que es el turismo de impacto. Ese turismo que muchas veces se concentra en zonas donde precisamente el agua falta. Y creo que ese también es un modelo a cambiar, porque probablemente ese turismo intensivo tiene mucha influencia en nuestro PIB, en nuestra creación de empleo, pero nos está dando un sistema de empleo, un sistema social que muchas veces es pobre. Y el tercero es una pregunta también por saber su opinión, porque muchas veces a la solución de la falta de agua se le da la propuesta de crear desaladoras. Yo no sé si eso ecológicamente es bueno o malo. No sé si puede ser solucionar tener agua, pero a costes medioambientales muy altos. Y esa era mi pregunta. Muy bien. Bueno, son 3 preguntas muy interesantes y que complementan muchas de las cosas que he dicho. A ver si estoy ocurrente en las contestaciones. Pero la primera pregunta tenía que ver con... necesito recordar un poco. La primera era prevención, ¿no? ¿Qué podemos hacer para aumentar la prevención? Indudablemente la educación es importante. El otro día estaba en una reunión con neumólogos. Los neumólogos se encargan del sistema respiratorio y están muy preocupados porque la principal causa de muerte neumológica está relacionado con el tabaquismo. Y eso, se han hecho estrategias, se han hecho campañas, pero a pesar de todo lo que se hace, ellos mismos decían, no tenemos dinero para hacer las campañas que podríamos hacer para reducir el tabaquismo.
Y ellos decían, nos gastamos muchísimo dinero en sprays alérgicos y en un montón de historias que son tecnológicamente muy sexys y muy interesantes y mejoran la salud de muchas personas con problemas respiratorios, cuando tenemos el elefante en la habitación, que es el tabaquismo. Y eso se previene, ¿no? Se han hecho cosas, pero se podrían hacer, según ellos, mucho más, en campañas mucho más eficaces, en un seguimiento, en un apoyo a la gente que ya fuma, que deje de fumar, y a la que pudiera fumar, que no fume. Con la prevención hay una labor muy de gota malaya, ¿no? De estar insistiendo, porque en el momento en que se baja la presión informativa de un riesgo, se piensa que ese riesgo ya no tiene lugar. Y la prevención es muy sacrificada, porque, como decía, no hay héroes, no hay reconocimiento, es una labor como muy constante, muy difusa, pero hay mucha información, y hay una información científica que tiene mucho que ver con la salud planetaria, con esa manera de entender nuestra salud de una manera más integrada, que se evitarían muchas visitas al médico y se evitarían muchos ingresos en hospitales, ¿no? Con hábitos, en fin. El otro día salió un artículo en Finlandia, después de 10 años de estudio, que hay 3 medicamentos que van en el bolso, sobre todo de las mujeres, pero también en los bolsillos de algunos hombres, que no hacen falta si simplemente caminas media hora al día y si pasas del orden de 1 hora diaria en un entorno con árboles o con vistas al mar, ¿no? Son antidepresivos, controladores de la presión arterial y otro que tenía que ver con temas nerviosos. Esos 3 medicamentos comerciales se reduce completamente su uso, hasta el punto de que no podían creer, por eso tanto tiempo para poderlo certificar, que la presión arterial se controlaba con esos cambios de hábitos. Y no necesitaba la pastillita, no será para el 100% de la población, pero era muy significativo el efecto. Cosas que sabemos, pero que a veces la ciencia pues tarda un poco más en poderlo demostrar. Y como eso habría muchas piezas. Y eso es una combinación de educación, pero también un presupuesto para que en los hospitales, cuando la gente entra, ¿cómo vamos a un hospital? Pues no solo va el enfermo, van también los familiares, van los amigos. Hay toda una situación de mucha sensibilidad ante la salud. Cuando haya un familiar o un amigo enfermo, ese es un momento en el que se puede dar unas directrices, se pueden dar unas recomendaciones, se pueden dar unas instrucciones claves, porque la gente está muy sensible con un caso de cáncer, con un caso de una enfermedad X. Cuando se puede trazar una conexión con el medio ambiente, el salto no lo tiene por qué hacer, ni lo puede hacer físicamente el doctor en la consulta, porque es que no tiene tiempo, ¿no? Ya se dice que el tiempo medio de consulta, por lo menos en Madrid, es de 2-3 minutos. En 2-3 minutos te da tiempo a firme aquí. Para contar estas cosas necesitas equipos de apoyo, necesitas otras estructuras que vayan pues, quitando tarea en los hospitales y, en fin, que está a caballo entre la educación, la formación, la capacitación. Hay mucho que hacer ahí. El segundo tema era lo de el turismo, ¿no? Bien, es cierto que el turismo consume mucho agua y sobre todo en sitios cálidos y secos, que son los que nos gusta ir en verano, pues hay un consumo muy grande del agua, pero como ponían los datos, el 80% se lo lleva la agricultura. En el último informe que salió la semana pasada del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, sorprendía ver el rango de mejora que podía haber en mitigación del cambio climático, lo mismo que el rango de mejora que hay en el uso hídrico, mejorando la producción agrícola. No regando, como he visto ahora en el AVE, a plena sol, unos aspersores gigantes, ¿no? Y no sometiendo a todos los cultivos a todo ese agua. Pero es cierto que el turismo es un consumo. Y fíjate, hay aspectos del turismo más fáciles de regular que otros. Hay un famoso juego con pelotita, que la pelotita corra por la arena o que corra por el césped, marca la diferencia a 200.000 personas. Me refiero a la petanca, humilde deporte donde los haya, frente al golf. 200.000 personas es más o menos el agua que un campo de golf grande podría abastecer de agua. Ahí tenemos un ejemplo. Cuando Abel Matutes fue, digamos, varias veces cuestionado por su modelo de negocio para la isla insostenible, que no se sostendrá como es Ibiza, él se reforzaba en sus argumentos para tener un turismo de lujo. En su visión, el turismo tenía que ser de élite y que solamente las personas con más nivel
fueran a la isla y tuvieran ese uso del agua en un ambiente donde no hay, como es la isla de Ibiza, en un deporte como es el golf, que en ambientes secos, no en Escocia, donde se inventó, pues no es sostenible. El turismo muchas veces lleva a usos recreativos muy excéntricos y muy poco sostenibles. Y el agua, claro que está en zonas cálidas y secas como uno de los problemas. Hay un estudio muy interesante en Andalucía que revela la pobreza que trae el mal uso del agua. Empezaba con una reflexión de un economista que decía: ¿cómo es posible que en una región tan próspera, hablando de Andalucía, haya tanta pobreza? ¿Dónde está la pobreza? Y la pobreza estaba asociada al regadío frente al secano. En el secano había dos indicadores, esperanza de vida y nivel cultural, que eran más altos en comarcas de secano que en comarcas de regadío. Y luego el turismo. El turismo era la segunda gran actividad, muy depredadora de recursos, en especial hídricos, y eso empobrece a Andalucía. O sea, hay ya grandes análisis que van en esa línea, pero claro, hay que gestionarlos también con cierta prudencia y diplomacia, porque así de entrada, imaginaros el alcalde de Málaga, que propone: malagueños y malagueñas, vamos a cerrar todas las piscinas, vamos a pasarnos al secano y, según el Valladares, Jiquel, Monbiot y otros cuantos, vamos a decrecer económicamente. No creo que ese alcalde ganara las elecciones este año. A lo mejor en unos años se empieza a cambiar colectivamente. Entonces, quiere decir que esta información es una información muy potente. Y hay que gestionarla, hay que ver cómo se cuenta, hay que generar unas condiciones de cierta receptividad, porque si no, de entrada hay un cierre, un retranqueo a seguir con cómo se han hecho las cosas. Y la tercera cuestión, recuérdamela. Las desaladoras. Esa es la más concreta de todas. Cuando falta agua, claro, como cuando falta energía, lo más sensato es imitar a la naturaleza y diversificar. La diversidad biológica pues es un colchón ante avatares varios y te da muchas funciones, y lo mismo ocurre con las actividades humanas: diversifica. Y diversificar puede ser, en algunos momentos, utilizar desaladoras. Pero las desaladoras tienen dos graves problemas. Uno, consumen mucha energía eléctrica, para el proceso requieren mucha energía eléctrica, y otro, produce una salmuera que es como una papilla, es como un puré de sal, que normalmente se tira al mar, porque se tiene esa mentalidad de que como el mar es salado, ya. Pero pasa como los purines. También un poco de nitrógeno fertiliza, pero la concentración que hay en los purines es una concentración tóxica. La salmuera es tóxica, y la salmuera tarda mucho y cuesta mucho de disolverse, redisolverse. Y si la fuéramos a redisolver, nos gastaríamos tiempo, energía, dinero en redisolverla y extenderla en el área proporcional. Por lo tanto, la gestión de la salmuera de momento no tiene una fácil salida económica y simple, ¿no? Y son dos cosas a matizar. Por eso se hicieron con bastante alegría algunas desaladoras, y recordar que cuando se ha estado 2 o 3 veces en una emergencia hídrica, por ejemplo, no recuerdo exactamente el año, pero hace como 6 o 7 años la ciudad de Barcelona estuvo al borde de una crisis hídrica. Se plantearon todas las opciones, porque la emergencia hídrica de una gran ciudad es una cuestión de Estado. Se planteó el pedirle agua a Francia, que hubiera sido lo más razonable. Físicamente, biológica, matemáticamente era lo más razonable. Pero un país no puede depender de otro en una cuestión de Estado. Y esto, pues ya ahí ya uno dice: vale, lo siento. Pues nada, tachábamos una opción. Entonces se planteó hacer un acueducto express, aprovechando algunas tuberías que había desde el delta del Ebro, y aprovechar las desaladoras que se habían hecho deprisa y corriendo, como sobre todo un tema muy especulativo en Almería, en esas zonas muy secas del Levante, pero se calculó la energía que iba a costar desalinizar todo ese agua y transportarla en barco hasta Barcelona, y era un disparate energético. Luego, salvados por la campana, llovió un poco, en fin, se resolvió. Pero Barcelona es de las ciudades que está siempre en el punto ahí. Así como Madrid tiene un buen colchón hídrico debajo, Barcelona no, y los ríos que la abastecen son ríos de recorrido corto, y la ciudad de Barcelona requiere una eficiencia del uso del agua y no es compatible con ese turismo, y las desalinizadoras
es difícil que puntualmente, o para una isla, por ejemplo, o en determinadas condiciones, ¿no? Israel lo está planteando. Claro, hay situaciones donde casi no tienes mucho más que hacer y la tecnología va mejorando, pero tienen esos dos problemas importantes. Bueno, Nos tenemos que ir hoy, qué pena. muchísimas gracias por la charla. Un placer. Gracias a vosotros.